Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este segundo capítulo de este podcast. Nuevamente me atrevería a decir uno de los primeros que se hace en Chile, referente aquí a lo que nos convoca, los paneles SIP. Entonces, y hoy día la verdad que tenemos un gran invitado, un tremendo invitado, amigo ya de la casa, cliente amigo, en fin, arquitecto con por lo menos 20 años de experiencia, socio fundador de Constructora Forma y además de Chile Deck, empresa que se dedica a la venta de revestimientos, ¿cierto? De hecho, uno de los temas va a ser ese hoy día. ¿Qué mejor que presentar al tremendo Danilo Catalán? Danilo, Hola. querido amigo, Hola, Ignacio. bienvenido. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes acá, con una empresa que ya trabajamos hace tantos años juntos Así es. en los paneles SIP. Que bueno, te felicito por el emprendimiento nuevo que tenés tú ahora de hacer estos podcasts, que en el fondo sé que ayudan a mucha gente, porque gente que en el fondo está interesado en la construcción, en el diseño, en el sistema constructivo de paneles SIP, que para nosotros que ya llevamos harto años ya en el tema de diseño y construcción, estamos felices también de participar en tu podcast, así que Yo soy aquí solamente estamos. el representante de una humilde organización llamada Medcorp. Hay, Sí. hay un equipazo Gran detrás. Así que, y detrás de Chile Deck y de Forma también. Sí. Pucha, todavía me acuerdo de los maestros de primera. Sí. Bueno, Mucha anécdota. mucha Mucha anécdota. historia. Así que bueno, oye Danilo, tu primer acercamiento con los paneles ya hace harto rato, con los paneles SIP. Exacto. Por ahí por el año 2007. O sea, estamos hablando de prácticamente en ese tiempo algo muy novedoso. O sea, hoy en día ya es algo mucho más conocido, hay varias fábricas también de distintos que manejan distintos volúmenes y de profesionalismo respecto al tema, pero sin lugar a dudas no podemos desconocer que fuiste uno de los primeros que empezó a construir en el fondo Exactamente. viviendas unifamiliares, condominios, tabiquería, en fin. Entonces, la pregunta que cae de cajón, ¿cómo lo conociste? Buena historia. Mira, yo cuando partí, bueno, yo salí arquitecto el 2000, el año 2000 ya, y el año 2000, los primeros años que tuve como estudiante de arquitectura, como todo estudiante, trabajando en oficina, haciendo edificios, diseñando casas, y un día me metí a la construcción, porque siempre me trajo el tema constructivo, siempre. Y una vez estaba trabajando en el diseño de una casa de unos tíos en la Laguna Culeo, acá cerca. Ya. Y estábamos trabajando en Metalcom, que el Metalcom era la que lo llevaba en ese tiempo en tema constructivo, de construcción rápida y económica. Hasta que un día me acuerdo que estábamos llegando al condominio y veo una casa con estos paneles. Y uno no los conocía. Y a la vuelta pasé, me bajé. Y como a mí me parecía raro porque veía estos paneles, pero no tenían perfiles. Como que no veía perfiles Metalcom. Claro. Uno estaba acostumbrado a ver los perfiles Metalcom La forrados. separación. Claro. todo. Y después forrados con OSB, pero acá no había perfiles. Y de repente paso un día, la casa tenía 2 paneles, a la semana siguiente veo y la casa estaba parada. Y yo todavía estaba levantando los tabiques de panel de Metalcom. Y me llamó la atención y ya a la vuelta me bajo, hablo con los maestros y les pregunto, oye, ¿qué panel es este? Los maestros tampoco conocían, no, un panel, no sé, lo trajo el jefe, ¿no? Bueno, Es como, no, fue una locura el jefe. En ese claro, caso. y decía este güey, Plumavit con el nombre genérico, cuando llama Plumavit Sí. con plancho, se ve que aguanta, no tenía idea. Y bueno, resulta que me conseguí el teléfono de la empresa que construía cerca acá, también creo que de las primeras, no me acuerdo mucho. Y investigué y ahí descubrí el panel SIP. Y ahí después la segunda casa me atreví sin saber mucho, porque incluso los ingenieros no sabían mucho del panel SIP, porque no habían cálculo, no estaba normado. Estaba bien en pañal el tema. No existía en ese entonces, como un paréntesis. Sí. Hoy en día, desde el año 2016, ya existe una norma chilena súper importante, que lo hablamos de esto en el primer capítulo con Álvaro Rojas, un gran amigo también, la 3393 del año 2016. Entonces, claro, en ese entonces no había norma especial, no había nada. ¿sí? Nada. Entonces, fui a esta empresa, no recuerdo el nombre, que también era una de las primeras, habían como 2 que construían recién estos paneles,
Y empecé a construir en base a lo que ellos me explicaban con asesorías técnicas y empezamos a diseñar con un miedo principio de que el diseño también era un poco como arquitecto y constructor, uno hacía las casas más cúbicas, más simples, pero cuando ya te quería atrever un poco más en el diseño, uno por no saber, se restringía un poco del diseño. Ahora ya esto ya cambia, obviamente. Y bueno, ahí lo conocimos ya, y después del terremoto del 2010, ahí el SIP Panel se volvió, por lo menos para nosotros como empresa, a construir ya mucho más, porque el terremoto, por un tema de constructivo rápido, Exacto, la velocidad. la velocidad de construcción que se necesitaba en ese momento, Sí. y ahí el panel SIP ya despegó y se hizo muy conocido ya hasta el día de hoy, y bueno, ya bastante conocido en el mercado. Bueno, y ahí, ¿cuántos proyectos? O sea, deteniéndonos ahí, considerando que tu primer proyecto lo hiciste por ahí por el año 2007, ¿cuántos proyectos ya lleváis? Uy. Yo, por lo menos en la fábrica, ya No, hay varios. hartos miles de metros Sí, cuadrados sí, comprados, sí. pero no sé, ya no tengo la cuenta, pero ya han sido, gracias a Dios, varios proyectos de todo tipo. Hemos construido desde locales comerciales, tabiquería en edificios y vivienda, que es como el más fuerte que ya lleva ahora con Exacto. respecto a La vivienda a unifamiliar. la vivienda unifamiliar. De todo tipo, desde económica hasta ya la gente que... Bueno, ahí No, que dice... no te me adelantes, ya, querido no, Danilo. Bueno, ahora viene esa pregunta. Entonces, porque siempre, de repente, personas que probablemente tienen un mayor poder adquisitivo, es parte de la realidad de todos los países, tienden a pensar que este sistema constructivo no es apto para construir una casa, no sé, porque de repente se quieren construir una casa de 400 metros cuadrados, de alto estándar. de alto estándar, por decir así. Y dicen, no, esto no. Pero sin conocer en el fondo, obviamente, las características. Entonces, ahí te quería preguntar, ¿existe alguna limitante en cantidad de metros cuadrados de alguna edificación como límite para esto? En el fondo, ¿te has encontrado, te has visto envuelto, ¿cierto?, en alguna limitante? De repente algún cliente que te dice, ¿sabes qué, Danilo? Quiero mi casa y son 400 metros cuadrados. Y tú decís, chuta, con panel no se puede, o sí se puede. Sí, no, ahora hay un tema de cambio de paradigma en el cliente actualmente. Que si bien es cierto, como todo sistema constructivo partió o entró para viviendas quizás más económicas como segunda vivienda, porque las casas de más alto estándar solían construir en hormigón. Pero ahora con todo el tema de costo de la construcción y lo que involucra, ¿cierto?, mano de obra, materiales, etcétera, se ha ido dando cuenta que el panel SIP en general es un excelente sistema constructivo para todo tipo de construcción, para todo tipo de diseño, y no tiene ninguna restricción, ¿ya? Y ese cambio de paradigma del cliente que busca un sistema constructivo más tradicional como el ladrillo, como el hormigón, ha ido cambiando. No solo por un tema económico, sino que por un tema de velocidad de construcción también, un tema térmico y bueno, las cualidades que también tiene el panel sí. Y entonces ese cambio de paradigma, el cliente que busca casas más grandes ya no está aceptando, porque en el fondo se da cuenta que este sistema, si tú lo ves fuera de Chile, ¿cierto? En Canadá, en Estados Unidos, que se construye mucho también con este tipo de paneles, allá construir en hormigón es impagable. Y acá en Chile también está siendo un poco impagable. Bueno, de hecho, Álvaro, que el primer invitado nos comentaba eso, precisamente, mira, si nuestros oyentes, auditores, pudiesen hacer una relación entre lo que nos dijo Álvaro y lo que dices tú, precisamente apuntan a lo mismo. Construir con hormigón es cada vez más caro. Por ejemplo, él nos hablaba de las viviendas sociales. Hoy en día el panel SIP se ocupa muchísimo para las viviendas sociales, se está ocupando muchísimo, pero es a raíz de un encarecimiento también de las casas de hormigón, ¿cierto? Albañilería, qué sé yo, construcciones más tradicionales, si las podemos clasificar así. Y la verdad que han visto, por lo menos inclusive los gobiernos de turno, una solución sin disminuir la cantidad de metros cuadrados. Y la calidad también. Y la calidad. Entonces, seguimos los 50, 56 metros cuadrados promedio de la vivienda social,
lo tenemos que aumentar, evidentemente. Eso depende de muchos factores, están fuera de esta discusión. Pero hemos podido mantener el metraje sin disminuir la calidad. Y preocupándonos y ocupándonos del confort térmico de los habitantes de esa casa, que finalmente es el objetivo principal de los paneles SIP. O sea, está bien, estructuramos la casa, nos preocupamos, está solucionado. Pero ahora nos tenemos que preocupar, y que era lo que la construcción tradicional no era capaz de hacer, de lo que percibían con sus sentidos, la temperatura principalmente, de quienes habitan la vivienda. Exactamente. Entonces, genial. O sea, derribamos el primer mito. No hay el mito de la versatilidad del panel ya no es. En el fondo ya nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer grandes diseños de casa. La única limitante a veces puede ser estructurales, por un tema de uno como arquitecto tiende a volarse a hacer estos volúmenes medio raros, pero aún así, claro, pero eso se soluciona fácilmente con estructuras metálicas, etcétera. De hecho, bueno, eso te quería preguntar, Danilo, en tu carrera profesional como arquitecto, pero además como constructor, ¿cuáles han sido los principales desafíos en la construcción, principalmente, que te has visto envuelto? O sea, por ejemplo, porque tampoco podemos decir que el panel SIP es una wow, y tratar de elevarlo a un material de construcción como si fuese de la NASA. No lo es. No, es súper sencillo, sí, es súper... Pero tiene sus limitantes también. Entonces sería bueno que nos puedas contar en el fondo qué limitantes has encontrado y cómo lo has solucionado empíricamente en la obra, o desde la ingeniería, desde la arquitectura probablemente. O sea, siempre hay que tratar de solucionar los aspectos desde la arquitectura, después pasa al ingeniero y empieza a... Exacto. Pero, ¿cuáles han sido los principales? Si nos puedes contar uno, el desafío constructivo, así como en panel SIP. El mayor desafío ha sido un poco estructural, diría yo. ¿Ya? Básicamente por lo que te decía recién, en el fondo cuando un arquitecto se paga estas voladas de hacer cosas más curvas quizás. Claro. Que el panel obviamente tiene un cierto limitante en ese sentido, pero son solucionables absolutamente, no, nada que lo impida. El otro, que a medida del tiempo que uno va construyendo, va buscando nuevas soluciones, ¿cierto? Sobre todo en las uniones, en los temas de evitar filtraciones, de evitar que en los sellos, básicamente ahí está un poco la clave, para que también el buen construir del panel sea como uno espera de calidad. Ya, eso es como la mayor limitante. El resto, la verdad que sí. Ahora los paneles ya son tan versátiles, siendo algo tan sencillo. Yo, volviendo un poquito atrás, uno cuando yo partí construyendo decía, pero ¿cómo era una Isla Pol con 2 USB y lo que puede llegar a hacer? O sea, en el fondo, yo ya en el fondo partí utilizando paneles SIP y ya no salgo de ahí, porque en el fondo ya desde los maestros de uno, el equipo ya se acostumbró tanto y sabéis que en pocos días tenéis para la casa, versus las otras competencias y el tema térmico también, que obviamente... ¿Qué resguardos nos podrías como enumerar que debe tener el constructor al momento, disculpa la redundancia, pero al momento de construir? ¿Cuáles, así como tú enumerarías los grandes puntos a considerar? Uno, uno son las uniones. Importante el tipo de fijaciones que tengáis en cada panel para el tema constructivo. El distanciamiento de ellas. Claro, que los pies derechos no tengan esos aires, porque muchas veces en construcción ya es un tema bien técnico, pero cuando el maestro corta el panel, ¿cierto? Ya no viene con el rebaje del panel, sino que tiene la Isla-Pol a plomo con el OSB. Exactamente. Ese rebaje tiene que ser muy bien calculado, porque a veces quedan cámaras de aire. Que el maestro tiene que echarle poliuretano y ponerle el pie derecho. Exacto. Que tenga bien afianzado la unión con el EPS, ¿ya? Para evitar este tema de filtración térmica y para que el panel trabaje bien, ¿ya? Eso es como segundo punto, lo agrego, me meto, pero segundo punto creo yo, me meto opinión también, o sea, técnicamente es las cintas para tapar los cantos de las uniones. Los sellos de uniones, fundamental también. Fundamental, y ahí me gustaría, bueno, Jaime también nos va a hablar de eso, Jaime experto en eso, pero en el fondo aquí
¿por qué, según tu expertise, en el fondo es importante esto? Esta cinta, por ejemplo, bueno, nosotros ya empezamos a trabajar, hay un gran saludo a los amigos de Rotoblast, con la FlexiBand, estamos empezando a trabajar. Y en el fondo, ¿para qué tú estimas que técnicamente existe una justificación? Pero ¿por qué tú estimas que es recomendable ocuparla, por ejemplo, esta cinta en los cantos? Es básicamente porque la cinta te ayuda a impermeabilizar contra la humedad, obviamente, los paneles, porque cuando tú cortas el panel USB, contiene aire y también puede que la humedad tienda a entrar por el sector. Entonces, lo ideal siempre y lo recomendable es siempre tener esas uniones en las ventanas, los vanos de puerta, etcétera, en los encuentros de la esquina, muy bien sellado, ¿ya? Porque esto es un panel pero tampoco es indestructible, inevitable que pase, es parte de la construcción. Entonces, hay que prevenir. el arte del buen construir, como dicen en construcción, pasa por eso, pasa por fijarse en las uniones de panel, los tornillos, como decía, y en las uniones de los sellos, etcétera. Tercer punto, ¿qué agregarías tú? Otro más, que ahora nosotros, por si acaso en estos podcasts nunca preparamos una pauta, porque son puntos generales, así que es una conversación. Es una conversación, así que, pero como tercer punto, ¿qué recomendarías tú que se te viene ahora como a la cabeza? Que ocupan siempre paneles, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que ocupar siempre paneles en las cubiertas. Ya. Hay un tema importante, porque muchos clientes, por ahorrarse un poquito de lucas, no usan paneles en las cubiertas y no tienen en cuenta que la aislación térmica de una vivienda o un volumen básicamente pierde calor o capta calor por la cubierta. Entonces a veces usan el sistema tradicional de Metalcon, lana mineral y ¿cómo se llama? Y tablero USB con la membrana o el zinc. Pero no toman por darse esas lucas, no usan el panel de techo como cubierta, y ahí hay un déficit, porque en el fondo te estás comprando una parca carísima, pero llena de hoyos, ¿cachai? Entonces la eficiencia térmica de la obra no se cumple. En el fondo es algo que no tiene eficiencia térmica, que es una de las cualidades la idea del cuidado de la envolvente térmica, que es ella. térmica. Exactamente. Entonces se completa piso, muros y cielo. Este cooler, que yo le llamo a las casas, tiene que ser importante. Nos detenemos ahí, de hecho tú lo hablaste, piso. También, o sea, la base es que tú puedes construir toda la casa con panel SIP. Losa, muros interiores, cubierta. Cielo o techo. Entrepiso para casa de 2 pisos. Para casa de 2 pisos. Entonces, pero en el piso siempre las personas tienen algún cierto resquemor con el ruido. Pero resulta que eso se vive con prácticamente todos los materiales de construcción. De hecho, yo antiguamente vivía en un departamento, hoy en día vivo en una casa de panel SIP. Me imagino. Pero por supuesto, sería el colmo que no. Entonces, eso pasa con cualquier material, un poco más, un poco menos, pero siempre hay una solución. Y en ese sentido, ¿qué soluciones recomiendas tú para reducir el ruido que se origina por estos pasos cuando la gente... Mira, actualmente han salido varios productos de membranas. Exacto. Que son antirruidos, justamente, que vienen ahora, incluso los pisos SPC traen una laminita abajo con una goma EVA, pero no es goma EVA, es una XL algo, no me acuerdo el nombre exactamente técnico, pero viene con una goma que es aislante de ruido, térmico también. Uh-huh. Y ¿qué hago yo? A veces también cuando hago losas o entrepisos o para segundos pisos sobre el panel SIP, uh-huh, pongo una pequeña capa de hormigón, ¿ya? Exacto. De unos 5 centímetros de hormigón con perlitas de Ailaport también, uh-huh, para hacerlo más liviano, uh-huh, y eso reduce bastante, porque aparte de la sensación del pisar, se transforma en una sensación de algo más sólido. Eso. Porque la gente tiene un prejuicio también de pensar que... Ahí viene, no, esto no es sólido. Claro, no se ve sólido, o empezar a tocar. Pero anda a Estados Unidos, Canadá, anda a tocar las casas, son todas prefabricadas, todas, ¿no? Bueno, de hecho, el 80% de las viviendas en Estados Unidos son de material de madera. Y hay otro porcentaje muy alto de paneles SIP también. Exactamente. El otro día hablaba con una amiga en Canadá y me decía, Ignacio, me acuerdo todos los días de ti, no de Canadá, está en Estados Unidos. Y dice, me acuerdo todos los días de ti porque acá, casa que, oye, va arrendando, casa que arriendo es de panel SIP. Exacto. Bueno, porque ya es muy masivo ya, pues, si ya no. Nació ya. Oye, Danilo, y como los últimos tips que tú nos puedes entregar, así como de estos puntos que estábamos enumerando,
otra precaución o algo que el constructor se debiese ocupar? En cuanto a la construcción, te diría Ujú. que básicamente una, como dijiste, el ruido, Ujú. que es un mito el que se acerque, que se sienta el ruido. Y lo otro es que tenga que los sellos y la estructura metálica, en el fondo, En las luces, en las ¿no? Hay luces. luces muy grandes. Hay Bueno, dinteles de ventana que requieren, obviamente, porque el panel SIP por peso propio no se sostiene solo, sino que tiene que tener un refuerzo exacto. en algunos sectores para lograr estos vanos y dinteles grandes para ventanas grandes que están de más muchas casas Sí. frente a la verdad. Me ha tocado hacer con estos grandes ventanales que corren completos, ¿ya? Sí. Se requiere una estructura metálica, pero esa conversación entre el panel y la estructura metálica es como lo que recomendaría, ¿no? Pero nada más el resto. Yo hablé de luces, de la luz, pero me refiero de ahí tú nos Sí, podrías la explicar. luz significa un poco la distancia que hay entre un punto y punto. Esa es la luz que más o menos Oh, claro. que es la distancia que tiene el vano en la Claro, casa superior. Eso, que el panel SIP por sí mismo, ahí hay una hay limitante. una limitante. Así que hay que hay que ocuparse de eso también Exacto. desde la arquitectura y desde la ingeniería y después en la construcción. Exactamente. Exactamente. Oye, Danilo, y bueno, teniendo estos tips, además, ¿qué otro desafío, con qué otro desafío te has visto envuelto? No sé si hay otro, porque son pocos hasta el momento, en el fondo, Sí, complicaciones. no, mira, esas son las primeras complicaciones. El resto ya es derribar un poco ese que hablamos recién, en el fondo, el mito de la construcción más económica. Mm. Chile ya ha estado creciendo bastante en el panel SIP. Ya la gente lo conoce bastante. De hecho, tú solo construyes con panel SIP. De hecho, yo ahora, generalmente, claro, hemos construido, pero obras menores Mm. en cuanto a que el proyecto en sí tiene ciertas muros de hormigón porque el arquitecto, porque no solo construimos nuestras obras, sino que también construimos para colegas arquitectos, Ajá. que ya saben que tenemos mucha experiencia en la construcción, entonces ya delegan un poco la confianza en la experiencia que tenemos nosotros para poder construir. Eh, pero el fuerte obviamente está en el panel SIP, pero sí hemos construido algunas cosas de hormigón que son menores, ¿ya? Oye, en la construcción, has visto envuelto también alguna problemática de que no puedes colgar, por ejemplo, televisores en los No, nada, paneles SIP? eso es lo mejor que tiene el panel SIP, no reforzar sectores para colgar muebles de cocina, para instalar las puertas, etcétera. O sea, eso no tiene ningún problema. Las alturas que uno tiene que suplir muchas veces, cuando Sí, así doble altura, súper. ahí las uniones de los paneles es súper versátil. Eh, O sea, tú puedes, en el fondo ahí tenemos otra característica, en el fondo la altura tampoco. No es limitante, po. Siempre y cuando tú lo vayas reforzando con pilares metálicos, con vigas metálicas en ciertos puntos que el calculista te dé, porque ahora los calculistas ya manejan el panel SIP, no como antes, que confundo, como te contaba recién, era un tema decía que este panel no aguanta nada. Y convencerlos, que ahora hay ensayo, y convencerlos de que el panel SIP sí aguanta con ciertas restricciones, obviamente, estructurales, pero ya ahora la verdad que tiene uno como arquitecto la libertad de hacerlo todo. Ya. Entonces no tiene mayores limitantes que esas, ¿no? Siempre hay cuando hablamos de muros, por ejemplo, un panel SIP, bueno, en una edificación, Sí, sí, sí. siempre hay probablemente ahí tú pudieses dar un consejo, porque está muy de moda los ventanales muy grandes. Sí. Por ahí quizás reducir el tamaño de los ventanales es una opción beneficiosa al momento de hablar del confort térmico. Y ahí, desde la construcción, ¿qué recomiendas tú en el fondo? Lo que pasa es que cuando tenéis ventanales grandes, la tecnología en ventanas también ha llegado a tal punto que hay ciertas membranas que se le van a dar a los vidrios y ciertas características del vidrio mismo en el panel que ayuda bastante Verano. en verano en la lesión térmica. Otra, no sé si desventaja, pero que hay que tener en cuenta en la construcción, que, volviendo un poco a la pregunta Sí. anterior, el tema de la ventilación de las casas. Ya. La ventilación cruzada que se llama, Ujú. ¿ya? La ventilación cruzada, que es lo que es, si yo tengo un cubo, uno tiene que abrir un vano por un sector y abrirlo por otro sector, o arriba o a los lados, de manera que la circulación de aire Ujú, se genere, ujú, porque las casas en paneles SIP, como son un cooler, ¿cierto? Conservan muy bien el calor, ¿cierto? pero Ya, pero pueden ser, si no tienen una ventilación cruzada como corresponde, ¿cachai? Pueden ser no calurosas.
pero para poder lograr un confort térmico, se llama, ¿cierto? Con esta ventilación cruzada para que se genere este cambio de aire en el fondo. ¿Ya? Perfecto. Esa es la única recomendación que yo siempre hago en los proyectos, que se genere esta ventilación cruzada. Porque al estar las casas cerradas y ser tan buenas, eficientes en la parte térmica, el calor entra, pero si no tiene dónde salir, el calor se va a concentrar. Así es. El ¿Ya? panel no. Que se agradece en invierno, ¿no? Porque tú las casas las tenés cerraditas y pones una calefacción muy baja. Sí, de hecho, eso es una ventaja, que tiene muy poco requerimiento de calefacción. Jaime, que es el que viene, ¿cierto? A continuación, nos va a hablar de hecho de eso. Así como con ciertos consejos de ventilación, temas más bien técnicos desde ese punto de vista. Oye, Danilo, y desde la construcción, porque esto está separado en dos bloques, vamos a hablar de construcción. Y después de los revestimientos, porque siempre nos preguntan, oye, pero estos revestimientos, y lo que pasa es que a mí me encanta este revestimiento, qué sé yo, siding o estos que tenemos acá en la mesa, ¿cierto? En el fondo, ¿hay alguna como desde la construcción? Sí. Explícanos como a grosso modo cómo se edifica, cómo tú empiezas a construir, o sea, hay que hacer un envigado principal, cuando tenemos una losa ventilada, o sea, ándanos más o menos resumiendo, ¿cuáles son las etapas que tú nos podrías explicar al momento para poder construir algo en paneles SIP? La construcción de paneles SIP no escapa mucho a la tradicional en cuanto a lo que se conoce por construcción de madera, podemos decirlo, o metalcón. La única diferencia es que el distanciamiento obviamente de los montantes va mayor porque va modulado al panel SIP, ¿verdad? El panel SIP tiene 1.22 por 2.44 de alto. Exacto. La altura puede variar también. Hay paneles, hay tableros en el fondo de 3 metros, paneles SIP de 3 metros, de 4.88 también. Exacto. Pero generalmente se construye con 1.22 de ancho por 2.44. 2.44. Claro. Entonces uno generalmente tiende a modular las casas a esa hora. Uno puede hacer cualquier casa y la modulación no importa en el fondo. Tú puedes construir y en el remate final del muro uno corta el panel que te quedó vacío y ese panel lo puedes reutilizar en otro lado. O sea, no es necesario que tú modules la casa tanto a la medida del panel. No, eso no tiene ninguna restricción, ¿ya? Pero el sistema constructivo, volviendo a la pregunta, básicamente es casi igual a la tradicional. En el fondo, lo único que en piso el envigado tiende a ser un poco más distanciado si es que el panel SIP es la losa con 2 vigas cada 1,22 m que es el panel. O en mi caso a veces yo construyo con las vigas 60 y pongo un panel más delgado arriba como de piso, dependiendo de la zona térmica, porque tú sabes, hay un tema térmico, imagino que lo van a hablar después de... Sí, con Jaime. Claro, con Jaime de las zonas térmicas y los espesores según la norma actual. Todo depende obviamente del costo de la vivienda y de dónde va emplazada. ¿Ya? Nuestra empresa se dedica mucho a lo que es la quinta región y región metropolitana. Sí, muchas obras tuyas son de Maitencillo, un poco más al sur también, cerca de Matanza también hemos hecho algunas, pero más que nada concentrar en la zona de la quinta región. ¿Ya? Eso como... Y lo otro que tú te referías un poco al revestimiento. Ajá, pero ya. Antes de eso, vamos, o sea, entonces tenemos un envigado principal, ¿cierto? Está, pues, los fundas, ¿cierto? Hacen la fundación. Exacto. En fin. Hay 2 maneras para losa, ¿cierto? Obviamente, esto, ojo, siempre es subjetivo. O sea, obvio, depende del diseño. Depende del diseño, hay distintas formas de solucionar. No. Nos vamos a centrar en la que tú en la más recurrente. Sí. Para segunda vivienda, generalmente, por un tema de costo, los clientes tienden a evitar un poco la fundación corrida con radieres y sobre cimiento. O sea, un radier de hormigón y ahí ponen la solera y poner el panel. ¿Cierto? Una alternativa. La otra alternativa es hacer los pilotes, ¿cierto? Que puede ser madera o rollizos de eucalipto impregnado, de 6 o 8 pulgadas, donde va el envigado de 2x8, 2x6, dependiendo de lo que diga cálculo. Sobre ese va el panel SIP, que es de piso, que generalmente 120 milímetros más o menos es lo que se ocupa. Sí, depende de la zona, pero puede ser de 90 también. Y posterior a eso se hace toda la instalación de solera, los paneles y la cubierta, es como lo más típico. Perfecto, pero ahí tocaste un punto que se viene inmediatamente. Muchos comentarios en nuestras redes sociales hacen alusión
De hecho, a ver, aquí hay muchos comentarios siempre cuando ustedes estén cotizando el material con el cual ustedes quieren construir su casa. Se van a ver con muchos comentarios. Y generalmente los comentarios negativos son, oye, hacer la distribución eléctrica... Las instalaciones. Pero generalmente vienen de personas que, ya sea como oficio o como profesión, han elegido la construcción como su forma de vivir y que se quedan con una forma o con un sistema constructivo y no quieren salir de ahí. Entonces, generalmente la crítica parte de ahí, así como, no, que es súper problemático. En cambio, yo ocupo que trabajo con hormigón, hago esto, mucho más. O sea, todo va a depender de la expertise, de cómo se ha capacitado esa empresa, o ese constructor, o el maestro. Entonces, pero finalmente nos encontramos que la distribución eléctrica, la instalación eléctrica en panel SIP es muy sencilla. Mira, ¿Cómo ahí nos podrías explicar? en un principio me acuerdo que el desafío era la instalación más que la sanitaria, agua, me refiero a gas, o alcantarillado, era la eléctrica. Porque la sanitaria uno hace unos cortes cortitos de la altura por el piso, Sí, sí. de la enchufe, pero cuando Lo justo y necesario. que no influye en nada estructuralmente. Pero así los eléctricos se complicaron un poco con el tema de cómo se bajan los conduits, ¿cierto? Ajá. Este tubito naranjo hacia los interruptores de los paneles. Y el chileno, como a veces muy se le ocurren cosas, ¿ah? Hay varias formas, ya pero generalmente por lo menos los maestros míos ya se hacen unas brocotas que le llaman ellos en el fondo, que es un fierro de construcción que le ponen una broca paleta en la punta soldada a un taladro y por arriba hacen el hoyo hasta llegar a la caja donde está la altura, que más o menos 1,10 m, Sí. la altura de la caja eléctrica, y ahí después lo cortan con el soplete, queman un poquito el apolo, lo sacan y después instalan las instalaciones. He visto uno que era más inteligente o más técnico para el tema, que ponía unas bolas de acero, Ajá. estos rodamientos, Sí, sí. le soldaban Lo calientan. con un soplete Ajá. y lo soltaban, pues. Ajá. Primero hacían el hoyito de la caja, Ajá. ponían la tapita, entonces la bola ya, Rodamiento. caía el rodamiento caliente, ya lo sacan con un alicate Sí, pues de hecho. y con eso metían eso. Esa es de hecho, esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos para quien quiera hacer los rebajes del EPS en obra. Exacto. No obstante, nosotros ya lo hacemos, la verdad, que también en fábrica y ocupamos pantógrafos para eso. Sí. Así que, en fin, ya tecnología hay. Nunca cortar el horizontal, porque una vez nos tocó una anécdota. Bueno, ¿por qué? Bueno, hay maestros que no sabían, pues en el fondo no es culpa de ellos, sino en el fondo que fue un eléctrico por error, en realidad. Tenía que tirar una caja allá y llegó y cortó el panel horizontalmente. Entonces esa cuestión, ya te digo, Claro, no, absolutamente el panel. Estructuralmente no se debe hacer. Térmicamente también. Claro, no se puede hacer. Pero son detalles que en el fondo es un tema de capacitación muchas veces de la gente, que bueno, pasa, son errores típicos que pueden pasar, pero nada más que eso. Perfecto. Entonces, hablamos de construcción de la casa, no hay limitantes de metraje, hay ciertas observaciones, obviamente, estructurales que de repente hay que observar, el diseño tampoco, instalaciones eléctricas es facilísimo, Fácil. Instalaciones sanitarias también. Pero ahora te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el segundo bloque de esto, que de hecho es tu otra empresa, que es Chiledec. Chiledec, sí. Siempre nos preguntan en la fábrica, ¿qué revestimientos puede ocupar exteriores e interiores? Porque tú entregas las casas llave en mano, en el fondo, Sí, o sea, la modalidad que le dicen llave en mano, terminada. Entonces, ¿qué revestimientos, por ejemplo, encontramos acá? Y en el fondo, esa es una de las características del panel SIP, que es muy versátil para poder recibir estos revestimientos. Entonces, pero desde tu expertise, desde tu experiencia, ¿qué aconsejas tú y por qué? Sí. ¿Y qué tenemos acá? Claro, mira, el panel SIP de la verdad que puede recibir cualquier tipo de revestimiento, hasta piedra, o sea, no tiene limitante en ese aspecto, con ciertos refuerzos obviamente que te puede dar el calculista de la construcción al momento de instalarlo. Últimamente nosotros, con todo este auge de construcción, se creó otra empresa, ya que también tiene varios años en el mercado, en el cual nos dedicamos a traer revestimientos de fachada básicamente y deck para terraza, que es un complemento a las obras que tenemos. Y es un material que se llama WPC,
que es un compuesto de wood plastic composite, en el fondo un compuesto de madera con plástico reciclado. Es bastante ecológico. Es un material nuevo que está entrando mucho en Chile y se hacen de todo tipo de revestimientos. Nosotros acá tenemos... Mostrémoslo. Bueno, hay de distintos colores. Sí, Este es uno. este es el cuadro panel. Allá. Que cuáles características son paneles. Este es el formato, ¿verdad? Que tiene estos 4 módulos cuadrados en realidad. Es un machembrado donde no se va oculto el tornillo. Son paneles de 2,90 m y se ocupan mucho en fachada. Esto es como lo que se está usando más ahora para revestir las casas. Tiene un sistema machembrado que en el fondo tú al instalar el tornillo lo instalas en el OSB, que es el panel previo. O sea, está el OSB. Se pone el papel después de todos los sellos que hablamos. La membrana hidrófuga después. Claro, sellan las uniones, Sí, la membrana hidrófuga y después viene directo atornillado esto, porque con el OSB, como es madera, recibe y esto va simplemente... Y mantiene la escantería en el fondo, se mantiene una continuidad. Claro, y las soluciones de esquina y todo se hace sin problema. Tiene un termatérmico también porque tiene esto... Sí, de hecho eso ¿por qué? ¿Para qué? Estos son, bueno, aparte del diseño, esto al hacer huecos, tiene una envolvente térmica. En el fondo ayuda un poquito más al panel zip. Pese a que el panel zip ya tiene, Sí. pero esto favorece mucho más. O sea, que una capa adicional. Complementa. Como una capa adicional. Este es un tipo de revestimiento. El otro revestimiento este es el siding, que es como muy parecido al siding tradicional que se conoce, que es lo mismo. Hay 2 modelos, que en el fondo que es con beta de madera, que lo hacen ver un más real. Perfecto. Y No sé si se logra apreciar ahí en la... No sé si se ve bien en la beta, pero Sí. ahí se ve bien. Y también tiene el mismo sistema. Tiene un sistema de machembrado que tiene acá... Y va el tornillo acá y se tapa. Es facilísimo de instalar. Súper fácil. ¿Cuánto más o menos... ¿cuánto demoras en 1 metro cuadrado en instalación? Rápido. No, una casa, no sé, en 3 días puede estar ya revestida. ¿Una casa de cuántos metros cuadrados? 40 metros. En 3 días ya está revestidito instalado. Claro. No, súper. La ventaja es que no requiere mantención. Al ser un producto ecológico, tú lo instalas y te olvidas de pintarlo, te olvidas de nada. O sea, eso es lo que la tendencia ahora en la construcción, tanto el panel zip como estos revestimientos nuevos que están llegando al mercado, son revestimientos que en el fondo ayudan a la velocidad de la construcción y ayudan mucho también al bajo mantenimiento que requiere una casa. Sí, que no, O sea, que no es menor muchas veces. Uno nunca termina de mantener, entonces, y pintar la casa cada 2 o 3 años es un tema. Sí. Este le da un nuevo look más moderno a las casas. De hecho, la mantención de esto, ¿cómo? No, agua. Agua. A tu manguera. Agua, listo. Se limpia. Tú lo instalaste y está listo. ¿Y la vida útil, por ejemplo, de estos revestimientos? 15 años, 20 años, tienen un problema. Están garantizados y un producto bastante... Esto como el producto estrella nuestro, el cuadro panel. Y el look de las casas actualmente cambia bastante. Al tradicional del típico siding de fibrocemento que uno cotizaba antes, construía. La gente siempre está buscando cosas nuevas. Entonces esto es un producto que viene a suplir un poco esa característica. Y complementa la velocidad de la construcción en panel zip. Lo complementa además que esto ya también es rápido. Exactamente, es súper rápido. La instalación, como decíamos, es bien rápida, no tiene ninguna restricción tampoco para los diseños. ¿Y esto lleva elementos accesorios, por ejemplo? Sí, que se pueden... hay esquineros. Partamos de la base que esto sí se puede ocupar en paneles zip, o sea, no, sí. Y muchos más. Y la versatilidad de estos productos básicamente no solo para muros, también se instalan en el cielo. Perfecto. Ya tú lo puedes instalar en el cielo. Hemos instalado sobre todo estos productos de acá en muchos quinchos, por ejemplo, tenemos muchos clientes que hacen empresas de quincho, que en vez de poner madera, agradecen mucho estos productos porque en el fondo para ellos el instalar la madera, el pintar la madera, el teñirla, en todo ese proceso es larguísimo. Exacto. Entonces la hora hombre se reduce a que tú instalaste esto y terminaste. Exacto. O sea, es un solo paso, no 3 pasos. Entonces eso obviamente reduce los tiempos para las constructoras. No tiene la mano ahora el pintor de todos lados, porque también es un tema no menor. Y los tiempos, pues, la hora hombre en la construcción es un gasto. Bueno, es que ahí es donde debiese estar la inversión. Exacto. En las famosas HH. O sea, no ahorres en calidad, ahorran tiempo. En tiempo. Ahí está el tema, ahí está la clave. En la construcción, en diseño, el tiempo es el que vale. Y a eso viene la construcción industrializada, en el fondo.
lo que hacemos nosotros con los paneles SIP o lo que hacen otro tipo de empresas con otro tipo de sistemas constructivos que igualmente son industrializados, es que mejorar los tiempos de ejecución en obra. Por lo tanto, el ahorro no está en reducir la calidad de tu casa, el ahorro no está en reducir la cantidad de metros cuadrados de tu casa en viviendas sociales o en viviendas unifamiliares particulares, sino que está en ejecútalo en un tiempo menor. Y que salga una vez. Yo siempre digo a los clientes que muchas veces puedes construir una casa por ahorrarte unas lucas que después le vaya a gastar igual. Bueno, de hecho Álvaro nos decía exactamente lo mismo. Le vaya a gastar Sí. igual, porque en el fondo no, voy a poner un deck de madera porque es más barato. Está bien, pero te va a durar 3 años y vas a tener que volver a meterle lucas. Sí. Cuando ponés productos como este, tú te olvidaste. No tenés que estar pintando la casa, no tenés que hacer de nada. Solo Nosotros, lavarla. claro, nosotros, gracias a Dios, hemos podido incluir estos revestimientos, además del panel SIP, y además que ustedes los traigan modulados. Entonces Sí, también sí, eso para la velocidad de la construcción Menos. ayuda un montón, Exacto. porque la casa es un Lego ahora. En el fondo la tecnología ha llegado tanto que la armáis en 2 días, pues tener una casa parada. O sea, y después de las fundaciones hay gente que en 2 o 3 días De ya hecho, la casa está parada. ¿cuánto una casa, cuánto el menor tiempo de ejecución que tú te has demorado en una casa? Hoy una casa de 140 metros cuadrados en 2 pisos, le hicimos 5 días, 4 días. Obra gruesa. Ahora, eso Ya, solamente. y después para terminar... Después del panel de tener el envigado y el panel de piso, Ah. en 4 días está parada. Porque viene modulada. Sí, En obra gruesa. Solamente En tú obra una vez gruesa. un volumen de OSB. exacto. Después la terminación siempre generalmente tiende a demorar más porque las terminaciones son más lentas. Exacto, Ya, ahí sí. te comí 3 meses por lo menos. Pero con este tipo de elementos reduces en el fondo el escollo que hay, que es, ok, hicimos la obra gruesa súper rápido, pero viene la terminación y eso ya es lento. Bueno, Se ralentiza y esto acelera un poquito el tema. hacer la idea, Sobre todo también con revestimientos interiores. Hay unos que vamos a traer ahora, son para interiores, que también en vez de pintar, vaya, bueno, no los tengo acá, pero te tenemos esto, por ejemplo, revestimiento Para las exterior, que ustedes lo comercializan a través de Chile Deck, Chile Deck. pero también hay revestimientos interiores en el fondo. Bueno, ¿cómo tú hoy en día realizas los revestimientos interiores? ¿Cómo los ejecutas? Por ahora, ¿Qué- muchas veces como son casas de segunda vivienda o casas de playa, lo que está de moda muchas veces es la madera con el albayalde que te da un tono más Súper. como envejecida la madera, sí, es precioso. bonita, Es muy bonito. es muy bonita. Pero ahora hay revestimientos como los pisos SPC también, Ujú. que son para muros y tienen el mismo efecto. Entonces te ahorras nuevamente el lijado de la madera, el pintado, el teñido, el sellado, que son muchos procesos para que quede bien. Exacto. Estos productos tú los talas y listo. Mm. Y entonces, está como le digo yo a los clientes, como los gringos, porque en el fondo, hágalo usted mismo, en el fondo tú lo instalas y queda listo. Esa es la tendencia ahora. Sí, autoconstrucción. Autoconstrucción. Y todo va para allá, en el fondo, que tú lo puedas colocar en tu casa y ya que prácticamente terminado. Como poner el piso laminado. Exacto. Antiguamente tú tenías que poner parqué, ¿te acuerdas? Cuando usabas las casas con parqué, que era No, instalarlo, sí, pegarlo, pulirlo, madre vitrificarlo. mía. Oye, está ahí La mantención, semanas. sí, Ahora sí, tú sí, instalaste el piso SPC y listo, saco. Sí. Bueno, de hecho, hay experiencia personal. Mi casa con piso vinílico, agua y después el aromatizante. Listo. Listo, o Esto sea, es lo mismo, lo fácil regáis. mantención. Punto. Muy fácil mantención. De hecho, tenemos que ser cada vez, cada día, cada año, Eficiente. lo más eficientemente posible con los recursos que ayudan a mantener esto. Después de un tema Bueno, ecológico. así es, pues, o sea, Cuando- nos evitamos estar ocupando productos químicos y es prácticamente un poco de agua y lo limpiamos. O sea, tanto el revestimiento exterior como los revestimientos interiores, como tú nos decías que se está ocupando este tipo de Y que revestimiento. sea también. sustentable, porque la sustentabilidad ahora está Sí. bastante en boga. O sea, el uso, no tengo cuantificado, o sea, ustedes sí, el tema de cuánta madera ocupa una casa, obviamente de madera tradicional, de palo 2x4, Sí, sí. versus una casa para el CIP, es indudablemente mucho menor Así es. el pulgada de madera que una casa tradicional de madera. El panel CIP es mucho más ecológico en ese sentido. Exactamente. Oye, Danilo, y bueno, como ya empezándonos a despedir un poco de haber pasado, ¿cierto?, de tu experiencia, de tus consejos en obra gruesa, conociendo los revestimientos, a todo esto, algo que se me olvidaba súper importante, tú, como estábamos hablando de la autoconstrucción, nosotros, por ejemplo, en la obra, cuando despachamos la casa modulada, cortada, la obra gruesa, los paneles SIP, nosotros mandamos un plano de montaje, ¿cierto? Sí, Y ahí Jaime sí, nos va a instruir en otro capítulo de esto. Esto tú también
considerando la autoconstrucción, ¿tú entregas alguna ficha técnica bajo la cual el cliente pueda saber y poder instalarlo él mismo incluso? Sí, mira, o sea, vamos para allá. En el fondo, lo que ahora hacemos como pedidos particulares de casa, en el fondo nos encargan, la gente tiene un terreno, nosotros tratamos de tomar el proyecto completo. O sea, la asesoría que busca el cliente muchas veces, eso es importante también. Muchas veces los clientes no saben construcción, porque te toca un médico, un ingeniero, no tiene por qué saberlo. No. Pero acuden a uno porque uno con la experiencia tiene la asesoría de asesorarlos completamente en todo lo que ellos requieren. Entonces, revestimiento. Tratan con una persona, que soy yo o mi equipo en realidad, el proyecto completo. Porque una casa es un tema, la construcción de una casa es un tema. Es la inversión de tu vida, no te Es la inversión de tu vida, es la inversión de tiempo, y lucas, obviamente, no es barato. Sí. Pero todo eso nosotros tratamos de simplificárselo al cliente, explicarle muy bien desde que se compra el sitio, nosotros lo asesoramos en la arquitectura y después, una vez que se hace la arquitectura, se hace el presupuesto de construcción y después la construcción misma y se entrega todo. Entonces, no tiene que estar lidiando con tanta gente. Ya muchas veces... Tú te encargas de las ventanas, ¿cierto? Todo. Oye, de hecho, de ese mismo ítem, una cosa que se nos estaba quedando ahí en el olvido. Las ventanas es una cuestión importantísima. Sí. Tú hablaste de la tecnología de estas láminas, Sí. ¿cierto? Que lo que hacen es permitir la reflexión del rayo UV. El tema del térmico y acústico también. Exacto. Y ahí ¿qué recomendaciones desde tu experiencia construyendo nos recomiendas para efectos de elegir una ventana que esté ad hoc al panel SIP? ¿Qué es lo que ocupas tú? ¿Cuáles son tus soluciones? En mi caso, yo opto siempre por las ventanas de PVC con termopanel. Perfecto. ¿Ya? Obviamente hay un tema de lucas y costos de por medio, que las ventanas de aluminio con vidrio simple también cumplen la media función, pero si tú quieres realmente una casa que térmicamente funcione bien, mi recomendación es siempre la perfilería de PVC. Ahora, dentro de la perfilería de PVC hay varias marcas, hay varias calidades también, como cualquier producto, ¿ya? Y eso la gente tiene que fijarse bien de los sellos, en los herrajes. Muchas veces la perfilería del del perfil de PVC es muy similar, ¿ya? Pero sí el herraje cambia, muchas veces el herraje es el que te marca las diferencias. Y de hecho ahí es donde está de repente el ahorro por parte del fabricante de las ventanas. Entonces, ¿y cómo tú te puedes dar cuenta de eso? Ya estamos yendo muy al detalle, pero ¿cómo tú lo logras distinguir un buen herraje a uno que no es tan bueno? Sí. Como al ojo, más que nada uno ya confía en las empresas con las que he trabajado, Por supuesto. con la marca. Ya tú, si te vas con marcas que son poco conocidas, puedes correr cierto riesgo, entre comillas. Entonces tienes que irse a la segura. Ya quizás van a ser un poquito más caras. Pero el que tiene como mejor reputación. Exacto. Hay hartas marcas en el mercado en cuanto a ventanas, pero en el fondo yo ya tengo mis proveedores que ya trabajamos con dos marcas en realidad. No. Que son las que no han dado resultado y la postventa. Ya. Como en toda construcción siempre pueden fallar los herrajes, ¿ya? Y eso, o las correras, y eso cuando tiene una buena postventa, no solo en la construcción de las casas, sino que en la misma subcontrato, muebles, ventanas, calefacción, etcétera. Tenés que contar con gente que te apoye, porque en el fondo uno como se dedica a hacer la llave en mano, que se llama, que te dar respuesta para todo. Exactamente. O sea, en el fondo para responder para todo. Exactamente. Así que... Oye, Anilo, y por último, para terminar, ya llevamos un rato largo hablando. No, yo feliz. Una hora más, yo sé que los chicos... Pero ¿podemos seguir o no? ¿Podemos seguir? Sí. Oye, ¿qué recomendación le podrías dar a alguien que está viendo este video al momento de elegir la constructora, al momento de elegir, y si no quiere hacerlo con constructora y quiere hacerlo con un maestro directamente, y él va a elegir los materiales, ¿qué recomiendas tú al momento de comprar paneles SIP? A ver, buena pregunta, pero quizás la respuesta sea un poco larga, pero a ver, ¿qué recomiendo yo? Uno como profesional trata siempre de recomendar lo mejor. Yo sí entiendo que hay gente que por circunstancia país trata de ahorrarse algunas lucas en algunos lados, pero lamentablemente estamos en un país que la construcción muchas veces tiende a no ser de tan buena calidad cuando tú contratas al grupo maestro que dice que les puede hacer todo, pero al final ese grupo maestro no tiene las garantías. Si eso en el fondo es lo que tienes que buscar un poco, que sea la garantía. Alguien que te garantice.
Y ojalá que te asesore bien, ya. Como digo yo, ya me ha tocado un par de veces ya de terminar casas de segundos que lo dejaron tirado y quedaron ahí a la deriva porque en el fondo no se asesoraron bien, ¿cachai? La asesoría tiene un costo, obviamente, pero es parte de tu inversión. Tú no te vas a operar con un enfermero, te vas a operar con un médico, cirujano, ¿cierto? Es lo mismo. Yo siempre a los clientes les digo, como arquitecto y no constructor, pero me digo a la construcción, que en el fondo le crean a uno. Cuando tú vas al médico y te dice, Ignacio, tenéis cáncer, ¿tú no lo vas a creer? Le crees, pues hay exámenes, así tus cosas. Entonces, o con un abogado, si un abogado te dice tienes que hacer esto, porque te asesora y te dice, ya, ok, hay que hacerlo, y te orienta, ¿ya? Hay mucha gente que se cree arquitecto, que se cree constructor y al final se da cuenta que no era para eso y le queda la embarra. En la arquitectura no es tirar en línea. No son monitos. El dibujito, no el son monito. No son monitos, no. Es mucho más complejo que eso. Es eso. más complejo y la construcción es Entonces, lo mismo. pero por ejemplo, cuando tú decidiste, por ejemplo, comprar paneles SIP y cuando ya, ¿cierto?, llegaste con nosotros, por ejemplo, probablemente, de hecho, algo que se repite mucho que me dicen nuestros clientes es, no, es que lo elegí porque ustedes tienen todos los ensayos de los paneles. De hecho, que los tenemos por ahí. Si me pueden ayudar con uno, querido Rodrigo, como una muestra del ensayo. De certificado. Claro. Entonces, por ejemplo, siempre esto es uno de los tantos ensayos, de acuerdo a la norma chilena 3393, en relación a la serie 800, en fin. Entonces, este tipo de documentos, este es uno de los ensayos. O sea, nosotros tenemos muchísimos espesores de paneles con distintas variedades de tablero y todos ellos están ensayados. Por lo tanto, tenemos el número duro de la resistencia estructural, tenemos estudios de informes térmicos, en fin, bueno, Jaime nos va a hablar de eso. Pero para ti es algo relevante también esto. Sí. Bueno, ahí va el tema de la confianza. El tema de la confianza, el tema de por qué estoy con ustedes trabajando hace ya muchos años, porque tienen eso, que no lo tienen todos en el mercado. Claro. Y no es menor, no es menor. A nosotros también por esto nos piden certificados. Sí. Uno tiene que dar calidad. Entonces, cuando tú hay calidad, el cliente lo valora. Y ustedes dan esa calidad que en el fondo usan paneles certificados que cumplen con la normativa. Los paneles cumplen con la normativa. El EPS dice los kilos que dice que deben ser. Exacto. Porque me he topado con construcciones con paneles SIP, pero el OSB no es el que corresponde. Porque la gente no sabe, no están mal problemas de la asesoría. No puedes, en el fondo, tú como cliente, obviamente porque no tienen por qué saber y te deben confiar a quién le está construyendo, no queda de otra. Muchas veces no saben identificar un panel que, por ejemplo, los tableros tengan certificación APA. Exacto. O no le piden, por ejemplo, al constructor o al maestro o, en fin, quien esté construyendo, oye, muéstrame el informe de la fábrica donde compraste los paneles SIP, porque en el fondo requiero, de acuerdo a la norma 3393, deberíamos saber cuál es la resistencia, ¿cierto?, al impacto, en fin, todos los estudios que se hacen. Entonces, muéstrame esos ensayos. No los piden porque no saben que existen. Entonces, bueno, de hecho, esa es la idea de instituciones reconocidas como el IDIEM, claro, etc. Este es de la Chile y en el fondo de la Universidad de Chile, de IDIEM. Y todos estos ensayos aparte tienen, acá en la última página, siempre tienen un número. Y que tú lo puedes verificar en la página web de IDIEM, por ejemplo. Exacto. Y es muy simple, todos lo pueden hacer en repositorio.idiem.cl. Tú colocas el número del informe que sale en la última página y te sale. Y puedes verificar, por ejemplo, el ensayo, puedes verificar los datos, la resistencia. Claro, probablemente no los vas a conocer como cliente, pero sí lo puedes derivar o algún profesional competente te puede decir, sí, eso sirve, eso no sirve. No, y por último, ya tener el certificado ya te habla mucho, porque si tú vuelvas para atrás, el cliente que puede construir con paneles SIP exige el certificado a la empresa. Exacto. Y que la empresa tenga el certificado como corresponde. Exactamente. Es fundamental. Y que sea de la empresa que dice ser que lo tiene. Entonces, todo eso se puede verificar en la página web de IDIEM también, de hecho. Para que ese es uno de los laboratorios. Sí. Existe el de DICTUC, de la Universidad Católica, hay varios, pero por lo menos algún laboratorio que esté avalado como tal. Exacto.
Entonces, bueno, querido Danilo, ha sido qué gustazo primero estar contigo. Hace ya tiempo que no nos veíamos, teníamos la relación ahí como más, mandaba ahí cierto las solicitudes, pero no nos habíamos visto. Así que qué mejor que este día haber estado contigo, de conversar de tu experiencia personal como profesional y ojalá que se vuelva a repetir. Sí, yo Ahora feliz. hablando probablemente de lleno en los feliz. revestimientos tuyos, con Exacto. datos más duros. Exacto. Así que, Danilo, muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por el apoyo que nos hemos dado mutuamente Así es. por años. La confianza que mantenemos ya nosotros como amigos, ya conocidos de hace muchos años. Por el servicio que ustedes nos dan a nosotros como empresa constructora y de diseño. Por la calidad que ustedes dan, que en el fondo eso es fundamental. Y nada, pues, cuando quieran de nuevo hablar de más temas, yo feliz de poder acá estar. Ya, pues, Danilo, un abrazo grande y bueno, espero que este capítulo haya sido de su agrado. Qué mejor que conocer a más invitados que están relacionados en el mundo de la construcción y hace tantos años. Así que un gran abrazo, nos vemos en el próximo capítulo